la palabra del Señor. Y por eso he titulado este mensaje Entendiendo los tiempos, edición pastoral. Soy peliculero, no que haga mucho show, sino que me gustan las películas, ¿no? Es tan peliculero, ¿no? Y estaba recordando, hay muchas películas así, pero la que recuerdo en ese momento, hace unos años salió la Liga de la Justicia de Warner Brothers como productora, y años después, creo que 3 o 4 años después, salió la misma Liga de la Justicia en la edición de Zack Snyder, un director allí, de su versión de esto. Y lo digo así porque es que este título parece muy conocido por estos días. Yo sé que por allí Julián predicó Entendiendo los tiempos, ¿cierto? Y fue curioso porque yo en ese momento sí estaba muy enfermo, estaba en quebrantos de salud. Pero él predicó esto un miércoles, ese lunes por la mañana. Yo le dije a mi esposa, el día que de pronto me toque volver a predicar, voy a llevar un mensaje que se titule Entendiendo los tiempos. Y no sé si a las horas o al otro día me dijo, adivina qué va a predicar Julián. ¿Qué? Entendiendo. Me copió Julián. Entonces, después la pastora dijo, uy, el Espíritu está hablando a la iglesia y no sentir igual, ¿cierto? Estamos conectados. Y yo dije, bueno, no sabía si cambiarlo o más bien esta la edición pastoral, ¿cierto? Yo sé que fue de bendición el mensaje que trajo Julián. Yo me lo vi en vivo, estuvo hablando de cosas muy interesantes, yo me lo vi de principio a fin. Pero hoy vamos a traer entonces la edición pastoral de este mensaje. Muy bien, hay un texto que yo quiero que leamos en esta mañana, que se encuentra en el libro de Primero de Crónicas. Yo se los he puesto aquí en pantalla. Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice de la siguiente manera: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Vamos a orar para que el Señor sea hablando a nuestra vida. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias porque tu bendición ha sido, Señor, hasta aquí buena. Nos has ayudado, nos has bendecido. Pero ahora, Padre, queremos colocar este mensaje, Señor, en tus manos. Se está hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra necesidad, Señor. Elimina toda distracción y permite que estemos enfocados en aquella palabra, Señor, que tú quieres sembrar en nosotros. Que salgamos de aquí renovados, pero por el poder de tu palabra. El que siempre, Señor, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra mente y nos da un nuevo aliento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor. Entendiendo los tiempos. Bueno, hablemos un poquito de contexto. Crónicas, aunque nosotros en la Biblia en español tenemos primero de Crónicas, segundo de Crónicas, realmente en el original es un solo rollo, es el libro, un rollo de Crónicas. Lo que hace el editor bíblico es partir el libro, ¿cierto?, el rollo en dos, porque era muy extenso. Y algunos que han leído un poco sobre este tema habrán notado entonces que cuando leen, algunos que leen la Biblia en orden, ¿no?, han leído los libros de Samuel, los libros de Reyes, y cuando llegan a Crónicas dicen, ay, pero yo estoy repitiendo lo mismo que ya leí, esto es como lo mismo, como parecido, casi igual. Y entonces se saltan Crónicas diciendo, pues yo ya leí eso, yo sigo más bien adelante, pero no. Crónica, a ver, no sabemos quién lo escribió realmente, pero el cronista, precisamente por eso se le llama Crónicas, porque el cronista lo que hace es darnos detalles muy importantes que no estaban ni en Samuel ni en Reyes, y por eso entonces nos va a dar temas muy especiales. Y hablando de este capítulo 12 está hablando de una transición entre la monarquía de Saúl y la monarquía de David. Es decir, es hora sí o sí de entregar la corona, de entregar el poder. Y la primera parte de este capítulo va a hablar de cómo David empezó a configurar un ejército poderoso, especial, un ejército importante, ¿cierto? Pero en este caso para huir de Saúl. Y ya los últimos versículos de este capítulo
Aquí nos habla más bien de un ejército ya un poquito más robusto, más fortalecido, un ejército que no era para huir, sino que era para enfrentar la situación. Y entonces, de todas las tribus que había, empiezan a llegar personas con capacidades especiales, con capacidades que uno diría, wow, yo no tenía eso, no sabía eso, necesitábamos eso en este contexto, por eso entonces está ahí. De hecho, en los primeros versículos habla de muchas personas, bueno, de esta tribu 6,000 personas, pero entonces no eran cualquiera personas, eran personas que por ejemplo tenían habilidades con el arco y la flecha, o personas que tenían habilidades con lanzar algún tipo de objeto contundente para atacar al oponente. Incluso decía que algunos eran muy buenos con el arco con su mano derecha y con su mano izquierda, es decir, no importaba con cuál tocaba tirar, tenían esa destreza. Y nos empieza a enumerar una cantidad de habilidades que tenía ese ejército, que empezó a configurar, ya dije, de todas las tribus, miles y miles de personas. Pero llama la atención porque este versículo es de ese ejército como pequeñito. Y entendí yo que era pequeñito porque fue difícil encontrar dentro de las tribus personas con estas dos características. Es decir, en ese ejército se necesitó personas expertas en discernir, dice, los tiempos y con conocimiento de lo que debía ser Israel. Solamente se encontraron 200. El otro tenía 4,000, el otro 6,800, el otro 1,000 y pico. Pero aquí tenemos 200, ¿cierto? 200 personas. Y aquí entonces nos habla de dos características que yo quiero nombrar entonces en esta mañana y que seguramente nos van a ayudar a nosotros a entender cosas que en un pasado no entendíamos, a discernir cosas que de pronto no discerníamos, pero que hoy sabemos que el Espíritu puede hablar a nuestra vida de una manera especial y de una manera sobrenatural. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La primera característica de este ejército era expertos en discernir los tiempos. No, ahí está. Expertos en discernir los tiempos. Y entonces, eso lo dice la Biblia, es decir, está extraído esta parte, este primer punto, desde la Biblia. ¿Cómo así que experto? Bueno, vamos a desglosar un poquito la frase. Una persona experta es una persona que tiene experiencia, ¿cierto? Hay algunos perfiles cuando se está buscando personal para un tipo de trabajo y se dice, bueno, que tenga este conocimiento, que sepa de esto, que haya estudiado esto, pero que tenga experiencia mínima, depende del perfil, ¿cierto? 1 año, 5 años, 2 años, mínimo, es decir, le está diciendo que usted tenga algo de experticia en eso, es decir, que usted no sea novato, porque la va a embarrar, ¿cierto? Seguramente, sino que usted ya tenga experiencia en el tema. Y entonces aquí nos está diciendo que ellos eran expertos, es decir, no eran cualquiera, no era cualquier persona que decía, bueno, pues, a ver, yo creo que no, que es blanco, no, mentira, no, se ve negro, no. Es decir, personas experimentadas, porque no era cualquier ejército. Los que estuvimos ayer en la conferencia, se nos recordó y se nos enseñó que la palabra conquista significa conseguir algo con guerra. Y aquí está hablando de un ejército, significa que implica guerra. Guerra para conquistar, guerra para conseguir, guerra para avanzar en un territorio, o guerra de pronto porque estamos siendo atacados. Así que este perfil me enseña que eran personas expertas, pero también me está diciendo que no eran expertas en cualquier cosa, sino que eran expertas en discernir los tiempos. Esa palabra discernir, tengo yo aquí en el original, permítame, yo leo, la tabla está un poquito rebelde, pero bueno, vamos a decirle que no sea tan rebelde. Pero aquí discernir tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con ver más allá de lo natural, dice acá. Es decir, ese discernir me está diciendo de una persona que no ve lo superficial. ¿Y tú qué ves allí? No, pues yo veo el carro, veo el moto, veo la calle. Sí, pero no, está hablando de personas que diferencian, tienen la capacidad de diferenciar, de percibir, pero también de connotar aquello que de pronto los demás no ven.
Yo no sé, hablando de películas, yo no sé si usted se ha sentado con gente a ver películas. ¿Y viste eso? No, yo no vi nada. Y uno le devuelve la película. ¿Y lo viste? ¿Conoce gente que de pronto ve películas así? Sí, es que yo, no digo yo. Pero esto va más allá de ver películas. Esto tiene que ver con la vida real, ¿cierto? Por eso está hablando de expertos que disciernen los tiempos. Y los tiempos me está diciendo y me está hablando también la Biblia de temporadas. Me está hablando de ciclos. Me está hablando de manejar, desde el original está hablando de manejar la crisis, incluso hablando de esos tiempos. Es decir, expertos en conocer profundamente las temporadas, los ciclos, los tiempos que pasan. Y tenemos que decir entonces en esta mañana que nosotros necesitamos ser expertos en discernir los tiempos. Es decir, si hablamos de un ejército, si hablamos de gente entendida, estamos hablando de gente que se empieza a especializar, a tener experiencia en discernir los tiempos. Y a veces yo sé que aquí algunos le llaman sentido común. Esto va mucho más allá del sentido común. Aunque el sentido común ayuda, por supuesto, ¿cierto? A veces, yo sé que no es el más común de los comunes, pero si usted viene y le venden un carro, ¿cierto? Y usted sabe que por internet, en el mercado, en los listados, es un carro de 70, 80 millones, y le dicen, pues deme 10. Usted dice, uy, qué bendición. No, usted es experto en discernir los tiempos. Usted dice, ay, aquí hay algo raro, ¿cierto? ¿Cómo así que vale 80 y me quieren premiar con 10? ¿No habrá algo raro allí? Significa entonces que nosotros necesitamos esa parte. Necesitamos gente experta en discernir los tiempos. ¿Y cuáles son los tiempos que estamos viviendo como sociedad? Bueno, yo quiero hablar por lo menos de dos particularidades aquí. Uno, estamos viviendo una revolución sexual. Hoy hablamos de sexo y de género. Y entonces se nos está diciendo que son dos términos muy diferentes. Hoy desde los colegios se está enseñando la diferenciación en esto. Y se nos está diciendo que el sexo es de acuerdo a los genitales de cada persona. Pero que el género es de acuerdo a cómo se perciba cada persona. ¿Cierto? ¿Cómo se percibe? Bueno, pues yo hoy como que soy mujer para que me den asiento en el bus, ¿cierto? Y entonces, ay, me tienen que dar asiento. Y por allí hay unas situaciones bien problemáticas de demandas culturales que estamos teniendo. Incluso yo me he encontrado gente que va a la iglesia, gente cristiana, que apoya ese concepto. Ah, no, pero hay que respetar cómo se percibe. Yo quiero ser claro y contundente. Y me ratifico en lo que estoy diciendo. Yo respeto toda diversidad que pueda decir, pero la Biblia es clara al respecto, ¿cierto? Es decir, sexo y género me está hablando del diseño original de Dios, no de autopercepciones, porque nos podemos percibir muchas cosas. Entonces, si usted mañana se percibe un carro, usted es un carro, y algunos lo toman como uno y dicen, no, pero tampoco. Pero hemos llegado a unos límites insospechados en ese sentido. Y esto ha traído confusión a las personas. Ha traído desbarajuste, ha traído de pronto esa parte moral, esa parte de identidad. Pues ya no se volvió identidad, sino todo lo contrario, falta de identidad. Pero también vivimos en otro tipo de tiempo que tiene que ver con lo primero, y es en el relativismo cultural. También he escuchado a muchos cristianos diciendo, todo es relativo, pues depende. Bueno, eso es bueno o es malo, depende. Y decimos depende porque todavía no hemos aprendido a responder con los absolutos. Nos da miedo los absolutos. Nos hemos escondido de los absolutos. O es blanco o es negro. Porque la palabra de Dios no se pone con jueguitos, no se pone con rodeos. No dice, pues habría que ver, revisar el tema, mirar si empezó, si empezó. No. O es blanco o es negro. Sin juicios, sin religiosidades, pero sí con contundencia, porque la palabra de Dios es contundente. ¿Y cuánto daño nos ha hecho a nosotros el relativismo cultural? Pensando que todo es relativo, si de pronto quiso o no quiso, si nació o no nació, si fue o no fue, y entonces nos volvemos muy blandengues, dicen a uno, como una gelatina. Y eso ha traído algunas consecuencias que yo quiero compartir con ustedes. En los Estados Unidos, no más en el 2017, el suicidio fue la segunda causa de muerte.
Eso fue en el 2017 y estamos hablando, no puse aquí, pero estamos hablando de niños entre los 10 y 14 años. Usted dirá, bueno, y ahorita, se corrió un poquito porque empezaron actividades y campañas, pero sigue estando entre las primeras 10 causas de muerte en los Estados Unidos. El suicidio. Hablando, porque todo es relativo, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos personas que entran en depresión muy fácil, que se les dificulta salir de la depresión, y entonces, hablando de solamente una causa, pero podríamos hablar de más. Sigamos allí. Este es un tema que casi no hablamos y lo escondimos un poquito, pero hablando del VIH, hoy tenemos entre 50 y 60 millones de personas en el mundo infectadas con este virus. Claro, ya hablamos más de COVID, ya hablamos más de real, ¿cierto? Pero hablando de esto, yo sé que no está asociado solamente al tema de pronto de la comunidad, yo sé que hay otros factores asociados, pero también sé que es uno de los grandes factores. El VIH, pero hay más. Violencia intrafamiliar. Miren, si nosotros seguimos en el relativismo, vamos a llegar a niveles muy peligrosos. Porque entonces el hombre en su casa, el esposo que maltrata a su esposa, si todo está relativo, eso no va a ser tan malo, sino que va a ser relativo. Porque van a decir, ¿y por qué la maltrató? ¿Por qué le pegó? Ah, porque ella me hizo que le pegara, porque es que me sacó la piedra. Ah, bueno, sí, pobrecito, usted está estresado, ¿cierto? Por el trabajo, tiene muchas cosas que hacer. Sí, pobrecito. Miren, justificamos lo injustificable. Y hay más. Las tasas de divorcio siguen en aumento. Se volvió incontrolable este tema, ¿cierto? Matrimonios que duran un año. Incluso hay una amiga, wedding planner, que nos llama, mi esposa a mí a veces para oficiar bodas. Y ella me dice, Harold, ¿tú recuerdas la que casaste hace 3 meses? Ya se divorciaron. Y le pagaron a ella, que no es barato, ¿no? Que hay que invertir en una boda, invertir en una wedding planner. 3 meses después esa relación ya no existe. ¿De qué estamos? Porque entonces, hablando de relativismo, no, pero es que somos muy diferentes, somos incompatibles. Venga, seguimos otras cosas. ¿Dónde dice que tenemos que ser compatibles? ¿Dónde dice la Biblia eso? Al contrario, nos casamos porque somos incompatibles. Somos bien diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes. Por eso nos casamos, por la incompatibilidad que tenemos. No, es que tienen que ser, no tienen que ser iguales. Tienen que amarse en el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí hay unas consecuencias. Y miren, mujeres solteras, embarazadas, ¿cuántas hay? Y aquí yo ni siquiera lo estoy tratando desde el punto de vista espiritual. O sea, estoy haciendo como una radiografía sociológica, si se quiere, de lo que nos está trayendo el relativismo. Yo recuerdo en el colegio hablar con chicas, ¿cierto? Algunas muy claras, otras no tan claras, y decían, pues si me embarazo, pues me tocó. Decía, no es que te tocó, pero en tu vida me dice, no, yo ya hablé con mi mamá, ella me va a ayudar a cuidar el bebé. Mujeres solteras embarazadas. Claro, un bebé es una bendición, un hijo es una bendición, pero ese futuro, esa trayectoria probablemente va a atrasar mucho esos planes que se tienen. Sigamos aquí. Así que los entendidos en los tiempos toman decisiones estratégicas. Esos son los entendidos en los tiempos. Toman decisiones estratégicas. Es decir, el experto en entender los tiempos no toma cualquier decisión. No lo toma a la bulla de los cocos, como dice mi papá, sino que entiende que hay un tiempo para todo. Mire, el libro de Eclesiastés, nosotros ya lo hemos leído muchas veces, pero yo quiero volverlo hoy a retomar. Eclesiastés capítulo 3, el sabio Salomón que lo escribe, digo, en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuando ocurre. Un
momento para nacer, un momento para morir, un momento para plantar, un momento para arrancar lo plantado, un momento para matar, un momento para curar, un momento para destruir, para construir, para llorar, para reír, para estar de luto, para estar de fiesta, para esparcir piedras, para recogerlas, para abrazarse, para separarse, para intentar, para desistir, para guardar, para tirar, para rasgar, para coser, para callar, para hablar, para el amor, para la guerra y para la paz. Como entiende que hay tiempo para todo, toma la decisión de acuerdo al tiempo que esté. ¿Y cuánta sabiduría hay, en este caso, en los campesinos? Los campesinos saben en qué momento deben sembrar. Miran las condiciones climáticas, miran qué tiempo del año están, miran la tierra cómo está, cómo se encuentra. Este es un tiempo, toman la decisión estratégica, este es un tiempo para sembrar. Pero cuando ya han pasado las semanas, cuando ya se cumplió el ciclo, acuerda que tiempo tiene que ver con ciclos también, dicen, ahora no es de sembrar, sino que es de cosechar. Porque lo que los entendidos en los tiempos hacen eso, toman decisiones estratégicas. Mire, todos tenemos tiempo para todo. Y hay decisiones, yo sé que hoy somos el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado, que hemos tomado hasta ayer, precisamente. Algunas no tan estratégicas. Pero aquí este ejército de David necesitó estas personas con este entendimiento, porque ellos no solamente necesitaban tirar arcos, flechas, piedras, lanzas, no, eso es fuerza bruta. Eso se necesitaba en algún momento. Pero aquí necesitábamos gente que tomara decisiones. ¿Avanzamos o paramos? Porque hay tiempo para eso. Hay tiempo de incrementar y tiempo de reducir. Lo veíamos esta semana con el seminario. Dice la planeación estratégica que hay que reducir los gastos. Hay un tiempo para eso. Pero también hay un tiempo para incrementar los ingresos. Y entonces hay que tomar decisiones. A veces mi esposa me ha preguntado en el pasado, bueno amor, este mes ¿cómo es el mercado? ¿Ilimitado o miramos ahí suavemente? Como esté dependiendo, ¿cierto? Como esté el tiempo, entonces amor, lo que usted quiera. Eso es peligroso decirlo, no, lo que usted quiera, ¿cierto? ¿Y esto cómo se llama? Unas cosas rarísimas que dicen, no, yo me di gusto, estoy feliz, se pone contenta, pero unas cosas que yo ni entiendo que compró, ¿cierto? Y ni pruebo a veces, porque son cosas muy raras. Porque hay tiempo para todo y hay que tomar esas decisiones. Pero más haría uno decir, no, a veces lo necesito. Lo hablamos con hoy, pero incluso Jenny la otra vez. Usted coge su platica y va y prioriza su mercado primero, ¿no? Decía hoy, pero primero el mercado de la casa. Porque a veces uno coge la platica y decir, bueno, ¿qué película están dando en cine hoy? Ay, vamos para cine. Y después, no, mucho calor, vamos para piscina. Y después, y se gasta la plata aquí, allá, y cuando va a ser el mercado, no hay plata para el mercado. Por eso los entendidos en los tiempos toman decisiones estratégicas. Pero también en el campo espiritual, que ahorita voy a hablar más de eso, hay momentos para todo. Lo vimos también en el seminario con Moisés. Cuando llegaron al Mar Rojo, entonces siguieron clamando al Señor. Ese no era tiempo de clamar. La decisión estratégica que había que tomar era tiempo de avanzar. Y hay gente que todavía sigue orando por lo mismo. ¿Será que lo dejo o no lo dejo? ¿Será que me meto o no me meto? ¿Será que voy o no voy? No. Ya es tiempo de empezar a avanzar. Decía un pastor que para mí ha sido referente: la mejor forma de descubrir la voluntad de Dios es en acción. Él decía, un barco quieto, su dirección no funciona porque está quieto. Entonces, cuando usted necesita dirección de parte de Dios, usted necesita avanzar y el Señor irá direccionando ese barco. Así que la pregunta aquí es, ¿qué decisión estratégica necesitas tomar en este tiempo? Y hay unas decisiones con el Señor también, estratégicamente hablando. Hay gente que necesita empezar a orar más. Hay gente que necesita empezar a leer más la Biblia. Hay gente que necesita incrementar
su relación con Dios, ser más cercano a Dios. No porque Dios está distante, sino porque usted y yo entendemos que necesitamos más de una palabra de parte de Dios. Y seguimos acá. Los entendidos en los tiempos comprenden los movimientos y temporadas, tanto espirituales como naturales. Miren, hablando de eso, movimientos y temporadas, tanto espirituales como naturales. Hay cosas que son espirituales y hay cosas que son naturales. No todo es espiritual y no todo es natural. Nosotros tenemos que ser entendidos en eso. Yo hablaba ayer con el pastor que nos acompañó, estuvimos hablando un poco de esto. Me estaba contando el peligro que hay hoy en día en ciertos movimientos, iglesias que se han generado, causando una fe muy tóxica, muy peligrosa para la gente. Y estuvimos dando algunos ejemplos, intercambiando allí algunas ideas. Y me contaba sobre el caso de una persona que él conoce, que se le dictaminó una enfermedad. Y entonces habló con él, y dijo, bueno, mi hermana, vamos a orar por eso, vamos a pedirle al Señor por eso. Pero por supuesto también tienes que ir al médico, hacerte los tratamientos, tomarte los medicamentos. Y esta hermana le dijo, bueno, pastor, gracias. Y ella le quedó como un sinsabor. Y empezó a seguir en redes sociales una iglesia muy controversial en los Estados Unidos, donde su pastor decía, usted no acepte la enfermedad, no puede aceptarla. No, ¿cómo se? Entonces ese mensaje se le empezó a meter. Dijo, verdad, este pastor es más espiritual, no se hizo tratamientos, no tomó nada, no aceptó nada y en 3 meses se murió. Nosotros tenemos que ser muy cautos con eso. Yo estoy aquí con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con el respaldo de la palabra. La fe no niega la realidad. La fe afronta la realidad con esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Con esperanza. Te dijeron que estás enfermo. Bueno, vamos a orar. Ustedes no se imaginan cuánto oramos por la pastora. Vamos a pasar. Y yo creo que ustedes también, pero nosotros en esa casa parecía otra iglesia, ¿verdad? Nosotros hemos dicho, se oraba, se hacía, se intercedía, oramos bastante. Pero aún así, tuvimos que ir a urgencias. Aún así, tuvimos que consultar al médico. Aún así, se tuvo que seguir un tratamiento. Porque la fe no niega la realidad. Y yo lo puedo trasladar también al campo de las finanzas. Uy, no, pues en este tiempo, hablando de tiempo, pues no es que tengan, pero no importa. Yo voy a gastar como si tuviera. A ver, páseme la tarjeta, porque yo soy de los que tengo, el hijo del rey. Y empieza y gasta y gasta y gasta. Eso es otra programación que no es de la Biblia, eso más nuevarista que otra cosa. No, usted siéntase y verá que usted atrae eso para usted. No, hay que ser sabios y prudentes. Eso nos enseñaron estos 3 días. Sabiduría financiera, prudencia. Así que los entendidos en los tiempos conocen cuál es esta temporada, cuál es este movimiento. No andan espiritualizando todo, ni tampoco naturalizando todo, porque son los dos extremos, ¿cierto? Ni tan espiritual, ni tan natural. Miren, hay muchos ejemplos en la Biblia. Ustedes recuerdan el ciego que se encuentra a Jesús. Y entonces le preguntan, ¿quién pecó? Espiritualizando el tema, ¿cierto? ¿Este o los padres? Y Jesús la sacó del estadio, la rompió mal, la hizo, mejor dicho, muy bien por Jesús, 10 como siempre. Dijo, no, ni este ni los padres. Está así para que la gloria de Dios sea manifestada. O sea, Jesús entendió el movimiento y dio una respuesta de acuerdo a ese movimiento. Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Y entonces usted me puede preguntar, bueno, pastor, pero ¿cómo
comprender los movimientos. Bueno, en primer lugar, yo le invitaría a usted a ser un estudioso de la Biblia, no un lector, porque cualquiera puede leer la Biblia, y ojalá también como libro de lectura, está bien, qué bueno que leamos la Biblia, pero un estudioso de la Biblia. Pero más que un estudioso de la Biblia, uno que entiende que la Biblia es esa palabra de Dios que te habla, y para eso hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Es decir, una persona que ora, que le pide entendimiento al Espíritu Santo y le dice: Señor, yo quiero entender esta palabra, quiero saber cómo aplico esto en mi vida para que yo comprenda los movimientos y temporadas. Hablando de este ejército, ellos tuvieron que entender si era tiempo de moverse o de quedarse quieto. Para eso estaban ellos. Por eso necesitaban expertos en discernir los tiempos. ¿Atacamos o nos defendemos? Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que ser una iglesia bibliocéntrica, no emocionalista, no espiritualista. Hablando de espiritualista, no es que matemos el espíritu, sino que al contrario. Mire, yo quiero decir y ser claro con ustedes. La gente piensa que por leer la Biblia, estudiar la Biblia y hablar de la Biblia matamos el espíritu. Y entonces yo le pregunto, de acuerdo a la Biblia, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu. O sea que si yo hablo de la Biblia, les estoy hablando ¿desde qué? Desde el Espíritu, que fue quien la inspiró, quien fue quien la redactó para que nosotros tuviéramos hoy la palabra de Dios. Pero sigamos más adelante. No era la única característica. La otra es que ellos tenían conocimiento de lo que Israel debía hacer. De pronto hay algunos sentados que están diciendo: uy, dura es esta palabra. Bueno, no me están mirando muy bondadosos hoy, ¿no? Hoy no hay muchos amenes, pero yo digo, cuando hay muchos amenes, en el fondo se está enseñando y se está quitando escombros o cosas que de pronto hemos tenido por religión, por costumbre, por emoción, pero que hoy la palabra nos quiere venir a quitar el velo, quitar esas cositas que de pronto nosotros decimos: uy, esto me están tumbando como si fuera una vaca sagrada. Bueno, las que sean necesarias, ¿cierto? Lo vamos a hacer con amor. Tenían conocimiento de lo que Israel debía hacer. Miren, una persona entendida en los tiempos sabe qué debe hacer. Yo he escuchado muchas personas que dicen: no, pues yo estoy en esta situación y no sé qué hacer. Y aquí, que claro, hay situaciones complicadas, difíciles, ¿cierto? Que uno dice: por eso habla no solamente de entendidos, sino habla de expertos. Que dice: hay que volverse experto. Y estas semanas, estos días con mi esposa, había momentos que después de lo uno, de lo otro, de aquí y de acá, yo decía: yo no sé qué hacer más. Ya oramos, ya le pasamos la pasta, el agua, el pañito, la cosita. Y ahora, ¿qué más se hace aquí? La llamada de un amigo, ya vamos a ver. Al final le digo: no vamos, ya también. Nos fuimos a ver porque ya aquí no hay nada que hacer. Pero los expertos en entender los tiempos tienen el conocimiento de lo que deben hacer. Entonces, cuando usted esté en una situación que usted diga: yo ahora no sé qué hacer, entonces hay que empezar a pedirle discernimiento a Dios de la temporada y el movimiento. Bueno, Señor, ¿esto es natural o esto es espiritual? ¿Esto qué será? Porque si es desde lo natural, lo voy a atacar desde lo natural. Si es desde lo espiritual, lo voy a atacar desde lo espiritual. Yo necesito discernir para moverme y tomar decisiones estratégicas de lo que yo necesito hacer, cómo me voy a mover. Y ellos tienen algunas características. Los que tienen conocimiento de lo que se debe hacer toman acciones adecuadas. Es decir, no solamente toman acción, sino que su acción es adecuada, pertinente, contextualizada a lo que se debe hacer. Y volvemos otra vez al ejemplo de la enfermedad. Hubiera sido muy irresponsable de mi parte, de la familia, de Lady, de los que estábamos ahí, quedarnos orando horas y horas y la pastora empeorando. Esa era una acción, pero no adecuada. Sería irresponsable de tu parte que estuvieras mal en las finanzas y estuvieras orando. ¿Y qué pastor, préstame las llaves
hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a ayunar toda esta semana. Bueno, ¿pero por qué? Porque no tengo trabajo. Sí, puedes orar, pero puedes buscar trabajo también. Esa es una acción adecuada. Y nosotros vemos a Jesús no solamente orando, sino accionando. Jesús hubiera podido decir, bueno, ¿no será que me pueden sacrificar o crucificar en el Espíritu? Eso hubiera sido chévere, ¿cierto? Que sea en el Espíritu, que me crucifiquen en el Espíritu. Yo aquí oro por eso, estoy intercediendo, Señor. No. Pero Él tomó la acción adecuada para que tú y yo tuviéramos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Para que tuviéramos salvación, redención. Para que su amor siempre fuera inagotable. Por eso su acción, aunque de pronto no era la que quería, la que anhelaba y deseaba, fue la acción adecuada. Porque hay acciones que no queremos tomar. Dice, uy, hay que hablar con esta persona. ¿Cómo evadimos más eso? ¿Y cómo evadir? No hay que tomar esa acción, hay que hacerlo. Nos cuesta, pero hay que hacerlo. Bueno, este mes entonces no vamos a poder ir donde dijimos que íbamos a ir. Es una acción adecuada en pro de las finanzas. Una acción adecuada es que los entendidos en los tiempos entienden que venir a la iglesia, venir a recibir una palabra de parte de Dios, es una acción que trae bendición a tu vida, que te entrena, que te llena, que te refuerza, que te refresca y te oxigena. Esa es una acción adecuada. Porque otra opción podría quedarse en las mañanas viendo partidos, la Champions League, los Simpsons, los Chavo, todos los hermanos, todo lo que presenta. O irse a la piscina, ¿cierto? Esa es una acción, pero no sería la más adecuada. La acción adecuada entiende que los hijos de Dios no están dormitando, no están dormidos, están activos en el reino, que están haciendo discípulos, que están apoyando, que están sirviendo al otro. Pero también hay más. Los que tienen conocimiento de lo que se debe hacer viven basados en la dirección de Dios. No viven como cualquier persona. Porque, a ver, preguntémonos a veces. Bueno, yo tomo decisiones de acuerdo al clima, las noticias, de acuerdo a que no. Los hijos de Dios, los hijos del reino, del rey, toman, o más bien hacen y viven basados en la dirección de Dios. ¿A dónde te está dirigiendo el Señor? Claro, como ya eres entendido en los tiempos, sabes dónde dirigir. Porque es el Señor que te dirige. Y para eso tenemos el mejor GPS, el mejor mapa. Consejos, ¿sabes? No solamente financieros. Esta semana estuvimos hablando de finanzas, pero hay mucho más. De relaciones, de familia, de decisiones. Bueno, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que vayas? ¿Con quién quieres que tú hables? Hay momentos que hay que tomar decisiones muy estrictas, muy de apuño, muy fuertes. Y uno dice, wow, esta decisión va a cambiar el rumbo de lo que sigue de aquí en adelante. Pero bajo la dirección, porque a veces tomamos decisiones o nos movemos de acuerdo a la emoción, de acuerdo al miedo, de acuerdo a la presión muchas veces. ¿Cuánta gente se fue a vivir al exterior? Por presión, no por dirección. ¿Cuánta gente ha tomado un préstamo? Por presión, no por dirección. Así que necesitamos ser esas personas que tienen conocimiento de lo que deben hacer. Eso supone también una estrecha relación con el Señor. Eso no es de ser mucho sentido común solamente. Eso no supone solamente leer la Biblia por eso. No, supone una relación más estrecha con el Señor. Por eso, mi pregunta ya para ir terminando esta mañana es: ¿qué situación estás viviendo que requiere de ti que seas más entendido en los tiempos y que conozcas lo que debes hacer? ¿Cuántos esta mañana están diciendo, yo necesito volverme experto en discernir los tiempos? No estoy siendo experto. Y yo sé que nos falta. Bueno, a mí me falta mucho. Yo necesito, esto es algo que yo me estoy predicando esta mañana.
punto necesito de esa experiencia, de ese discernimiento. Tiempo de entrar, tiempo de salir. Tiempo de orar, tiempo de leer, tiempo de pronto de gestionar. Porque a veces gestionamos y no era gestionando, era orando. Por eso hay que discernir los tiempos. Y algunos dicen, pastor, yo no sé si renunciar o continuar. Experto en discernir los tiempos. No sé si emprender o seguir. Pastor, ayer nos habló que es una bendición emprender, pero hay un tiempo para emprender en tu vida. Porque hubo un tiempo que dijo, en pandemia todos emprendieron, así como todos se volvieron ciclistas, ¿cierto? No había los borrachos en las ciclas. ¿Y ahora dónde están? En la cantina otra vez. Porque ya dijeron, no, se está muy duro todos los días, era por salir. Porque hay tiempo para todo. Expertos en discernir. Por eso lo hemos titulado Entendiendo los tiempos, edición pastoral. No sé que ahí le copié mucho a Juliana ahí, ¿cierto? De su mensaje que fue muy bueno. Vamos a estar de pie, vamos a orar entonces, esta mañana. Cierra sus ojos y empieza a hablar con el Señor. Y vamos a tener una palabra de oración en el día de hoy. Y usted hable con el Señor lo que Él haya hablado a su vida. Yo no sé qué le habló, a mí me habló muchas cosas. Me enseñó muchas cosas. Me corrigió en muchas cosas. Me direccionó en muchas cosas. Pero usted hable personalmente con el Señor. Dígale, Señor, necesito volver a tu palabra. Necesito ser direccionado por tu palabra. No por la emoción, no por un movimiento, una ola espiritualista. No, por tu palabra, Señor, que nos direcciona sabiamente, que nos lleva a lugares seguros, que nos transiciona a otra posición y a otra dirección. Señor, esta mañana yo oro por cada uno de los que están aquí, Señor. Oro por sus decisiones. Oro, Señor, por sus movimientos, por sus temporadas. Oro, Señor, por un discernimiento de lo alto, Señor, que venga de parte tuya. Hoy, Espíritu Santo, queremos que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, trayendo guía, trayendo dirección, trayendo entendimiento. Pero también permítenos a nosotros, Señor, ser más sensibles a tu voz, ser obedientes, caminar, Señor, bajo tu brújula, esa que no se equivoca, porque dice tu palabra que tus ideas no son nuestras ideas, tus ideas son mejores que las nuestras. A eso nos acogemos en el día de hoy. En eso confiamos. Y así como este ejército, Señor, necesitó de gente experta, en gente que discernía los tiempos, en gente que tenía conocimiento de lo que tenía que hacer. Así como ese ejército, yo te pido por el ejército de Nación Reino, Señor. Un ejército, Señor, que aunque son pocos, los 200 de esta tribu, era la gente mucho más importante que necesitó David para discernir los tiempos. Pero para que esta iglesia sea entendida, para que esta iglesia conozca lo que tiene que hacer en el reino de los cielos, en sus familias, en sus trabajos, en sus empresas, en sus finanzas, en sus relaciones. Tu palabra dice que es el Espíritu Santo quien nos enseña todas las cosas. Hoy nos has enseñado, Señor. Yo, Señor, entiendo por tu palabra que hay tiempo también, Señor, para exhortar y tiempo para darle a tiempo para instruir y tiempo, Señor, para alentar. Este ha sido tu tiempo, Señor, para nosotros, como tus hijos, como tu iglesia y como tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle ese aplauso al Rey.